¿Qué tal? Bienvenido a Cash Code, el podcast donde aprenderás a programar y a transformar ese conocimiento en dinero. Mi nombre es Rodrigo Paz y soy ingeniero en informática. Soy egresado del IPN y desde hace años me apasiona el mundo de la tecnología y los negocios digitales. Mi objetivo con este podcast es claro, ayudarte a crear un negocio rentable partiendo de lo que ya sabes o te apasiona, usando herramientas digitales y programación como palanca. Porque sí, programar está increíble, pero vivir de ello es lo que realmente cambia vidas. Aquí vas a escuchar historias reales, estrategias claras y pasos accionables, para que tú también puedas empezar a programar, emprender y a cobrar por tu conocimiento. Así que si estás listo para escribir código y empezar a construir tu futuro, estás en el lugar correcto. Bueno, pues bienvenidos a Cash Code Podcast, el podcast donde vas a aprender a programar y a cómo hacer dinero con la programación. Hoy es el episodio número 2 y tengo como invitado a Nicolás, que nos visita desde Argentina y pues estoy muy contento de tenerlo invitado y ya quiero que conozcan su historia. Bueno, Rodrigo, la verdad que muchísimas gracias por tu espacio, por tenerte hoy en día acá y bueno, brindarme la ayuda de tratar de conversar, llevar a cabo experiencias, expectativas y bueno, Total. la verdad que agradecido. No, gracias a ti. Este espacio es para todas las personas que nos encontramos en ese camino donde vamos empezando, donde hay miles de dudas de qué hay del otro lado después de aprender a programar, qué hay de ese lado laboral, cómo fue el proceso de llegar a ese punto, porque muchas veces nos atascamos en lo teórico, ¿no? Aprendiendo la programación, pero realmente hay mucho más y ya nos platicarás de tu camino. Entonces, para empezar, Nico, ¿qué te parece si nos cuentas sobre ti, quién eres y a qué te dedicas actualmente? Bueno, la verdad, sí, es una historia bastante compleja. Yo soy venezolano, en Venezuela estudié ingeniería en telecomunicaciones. Por situaciones país no pude culminarla. Como ya saben, era una situación complicada. Tuve que dejar a mi familia, a los estudios, a mis amigos. Y bueno, Argentina me abrió las puertas de muy buena manera. Desde el colegio comenzaron mis pasos en la programación, prácticamente con un lenguaje que era QBasic, que prácticamente era para aprendizaje de algoritmos, un poquito de lógica, pero Okay. en sí era algo muy, muy básico, lo cual, nada, era prácticamente una materia más del colegio, ¿no? Okay. Eso lo vi a lo largo de los años, desde primaria, preescolar, a, a secundaria, bachillerato, como decimos nosotros. Y bueno, la verdad que me iba muy bien en en todo lo que vendría siendo tecnología Sí. o componentes de computadores o cosas por el estilo. Okay. Entonces, me llamó mucho la atención lo que sería ingeniería en telecomunicaciones, lo cual me fui por esa área. No tiene nada que ver con programación en sí, pero sí veía materias de programación, Okay. lo cual me ayudó bastante. En sus inicios veía lo que era C++ y Java, pero en sí la carrera se enfocaba un poquito al polo de el ¿El qué, perdón? electrónica, Claro, la ¿no? Que electrónica. sería electrónica digital. Sí. Entonces, acá ya programaba, pero con Arduino, que eran microcontroladores, PICs, y bueno, sería un poquito otro mundo de la programación. Muy bien. Sí. Bueno, la verdad que allí esto me ayudó bastante a seguir creciendo, a seguir experimentando otras áreas. Al llegar a Argentina, lo que hice fue tomar una carrera en full stack, ¿no? Entonces, seguir capacitándome, seguir con certificaciones, cursos, y la verdad que para mí eh, fueron temas que me sumaron. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué, la verdad que se me hizo complicado porque yo hacía delivery, Sí. ¿no? Entonces, no quería prácticamente gastarme los ahorros y yo quería una salida rápida. Ujú. Entonces, como no me aprobaron las materias que tenía desde Venezuela, Sí. la verdad se me complicó bastante. Entonces, lo que hice fue una salida rápida, que era lo que se movía en el mercado en ese momento, estoy hablando del 2018, era Ujú. la programación, ¿no?
Entonces, conocimientos básicos ya los tenía. La verdad que me iba bastante bien en las materias que vi. Ok, No fue algo a lo que me dedicaba porque yo estaba de otra área que prácticamente era de redes, donde obtuve certificados de redes, que era el de Cisco CCNA. Entonces, bueno, me ayudaron bastante porque es dentro del mismo mundo tecnológico. sí, A partir de allí, bueno, la verdad fui creciendo, fui capacitándome. Fue bastante complicado, ya que, bueno, mitad de horario trabajaba, la otra segunda mitad estudiar, trabajar un poquito en mis proyectos personales, porque eso también es un trabajo, sí. porque tienes que ir armando tu, tu, prácticamente tu ambiente y la verdad que eso cuesta también. Y ahí, Así que nada, contame. claro, claro. Es que hay mucho, mucho de qué aprender de ti de ese proceso. Por ejemplo, de la electrónica, algo que me llamó la atención fue que estudiaste telecomunicaciones, que estuviste en esa área. Em, ¿Hay algo de esa área que te sumó ahora con la programación? Sí, sí, la verdad que todo suma, la verdad que todo es un plus, porque prácticamente ahí aprendí a un poquito cómo se manejaban la arquitectura de componentes, eh, a programar switches, routers, pero no es páginas web, pero Para nada, sí claro. podrían ser similares en lógicas de negocio, bucles, integraciones. Ex- Ayudaron bastante. Y ok. más que todo, algo muy importante son las compuertas lógicas, que eso ya nos va un poquito de si es un if, si es otra Sí, cosa, condiciones. a desarrollar la parte de los fundamentos pues de la programación, básicamente. Claro, son fundamentos, correcto. Totalmente. Y bueno, después viene tu cambio de país, tu cambio de cultura, toda esta parte, me imagino que difícil, porque no sé si llegaste conociendo a personas en el país, pero ¿cómo es que te adaptaste a trabajar y estudiar a la vez? ¿Cuál fue tu mentalidad? ¿Cómo es que enfrentaste esta parte? Sí, la verdad que con el simple hecho de abandonar tu país y los estudios y tus familiares es bastante fuerte. Lo único que me arraigó es, mira, salir adelante. La verdad que es una situación pesada. Total. Ya tenía conocidos acá en el país, pero la verdad no estaba inclinado a lo que yo hacía profesionalmente. En realidad era un chico cualquiera, estudiante de ingeniería, donde no tenía experiencia en el mundo tecnológico, no había tenido trabajo en el mundo tecnológico. Y bueno, la verdad que hoy en día he estado por muy buenas empresas, unas empresas muy prestigiosas, y, y con el simple hecho de decirte que es mucho sacrificio lo que hice para Sí. estar hoy en día donde estoy. Ok. Sí, debe de ser difícil. No he pasado por una situación así y quiero pensar que en varias situaciones hay personas que deben de salir de su país, ¿no? Y deben de encontrar oportunidades en otro lugar. Justamente por eso te hacía esta pregunta, para que no se den por vencidos, ¿no? Eh, y ahora, Nico, ¿cómo entraste a la programación? ¿Qué temas te fijaste y qué temas te fijarías ahora si tuvieras que volver a empezar? Bien, muy buena pregunta. Principalmente, como todos sabemos, este mundo es muy volátil, está actualizándose minuto a minuto y la verdad que es un punto muy importante. Principalmente, como te digo, hice una carrera de full stack. Ahí Ujú. estuve viendo las tecnologías que se manejaban en ese momento, como por ejemplo PHP. Sabemos que PHP es un tema que no se puede hablar mucho, pero prácticamente está en decadencia, pero se Correcto. puede usar bastante. Hoy en día se usa en muchas empresas, pero bueno, hoy en día lo que está al mando es la inteligencia artificial. En el momento que yo comencé no existía. Prácticamente tenías que trabajarlo desde foros, grupos de Facebook, donde hacías preguntas y personas allegadas te respondían, o directamente tu mejor amigo era la documentación de, Exacto. de cierto framework o lenguaje de programación. He escuchado mucho que aprenden más de la documentación
que de videos o de cursos. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Crees que es una buena ruta meterte a entender la documentación o debes encontrar algo más simplificado como un tutorial o un curso? Sí, mira, la verdad que la documentación te daría todas las bases y las buenas prácticas de cómo hacerlo, sabiendo que cada quien tiene su punto de vista Sí, y su manera de programarlo. Si nosotros tenemos que hacer una integración, eh, tú podrás hacerlo de tres maneras distintas y yo de otras tres totalmente distintas, exacto. diferentes, que no tienen nada que ver. Entonces, cada quien le pone su punto y su tema con la organización, ¿no? Porque no todo el mundo se organiza de la misma manera. En este caso, la documentación trata de que cada quien tenga el mismo patrón, obviamente, Ujú. dentro de lo que vayas a integrar. O sea, no siempre va a ser igual. Ah, muy bien. Entonces, no porque vengan la documentación es cómo se debe de hacer. Hay otras maneras. Siempre está abierta esa parte. Ok, Claro, correcto. Obviamente la documentación te indica las mejores prácticas y lo ideal que deberías agregarlo a nivel de configuración, de integración. excelente. ¿Y actualmente cómo aprendes tú? ¿Cuál es tu metodología? Mira, la verdad de todo un poco, hoy en día, como te digo, la inteligencia artificial está creciendo muy rápido, muy volátil Sí, y hoy en día es uno de los pasos que me ayuda a utilizarlo como herramienta, ¿no? ok. La verdad que, como dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, mira, es un tema a discutir, la verdad que es un tema bastante complicado, pero la verdad que yo pienso y mi punto de vista es que la IA reemplaza a las personas que no la integran a su día a día. No hay que verlo como una amenaza, sino como una herramienta. Entonces, prácticamente en mi trabajo, el día a día es utilizarla. Entonces, nosotros al cliente le estamos ofreciendo una mejor integración, un poquito más rápida, pero utilizando la inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta, como en su momento lo fue el Internet. Totalmente. Al principio la gente tenía miedo, no sabía cómo utilizarlo. Y mira, el Internet hoy en día es algo que es excelente, el día a día se utiliza, no hay problema. Entonces, con la inteligencia artificial prácticamente pasa lo mismo. Sí, y el Internet no solamente abarcó lo que estaba digitalizado en ese momento, digitalizó cosas después que nadie se iba a imaginar. Por ejemplo, la venta, ¿no? El e-commerce. La gente no creyó que iba a cambiar su hábito de ir al centro comercial a comprar, a estar con la familia, a solamente pedirlo desde casa y que te llegara a la puerta de tu casa. Entonces, eh, sí, también coincido con eso. Va a haber un cambio enorme y aquí yo te preguntaría, ¿tú cómo la ocupas? ¿Cómo la estás empezando a... Esta herramienta, cómo le sacas provecho? ¿Solamente en la programación o lo aplicas en otras partes de tu vida? Mira, sí, la verdad que está muy bueno para aplicarlo a tu vida personal también. Por ejemplo, no lo comenté antes, pero tengo mi hobby, que ¿Sí? prácticamente soy jugador de básquet. Ok. Ahora tengo un problema en la rodilla, no he podido retomarlo, así que Oh, nada, rayos. estuvo complicado. Entonces, un área que me ayudara a ¿Sí? fortalecer, estar activamente físicamente, es el gimnasio. No me gusta mucho el gimnasio, no sé mucho de gimnasio. Entonces, ¿qué hice yo? Mi mejor amigo, inteligencia artificial. Necesito una rutina que me ayude a tal cosa. Entonces, no necesariamente tiene que ser con el rol tecnológico, prácticamente lo puedes integrar a tu día a día y la verdad te va a ayudar mucho. Eso sí, hay que saber hablar con la inteligencia artificial. Exacto. Hay que saber preguntarle, hay que generar un buen prompt, que sería prácticamente aquellos, aquellas instrucciones que tú le das Ujú. para que haga lo que tú necesites. Porque si agarramos un prompt, que sería un texto eh, de ciertas cosas que tú quieres que haga, pero
como te digo, No le no das lo tanto ejercitas, contexto, sí. exacto, no le das tanto contexto, te va a tirar cualquier cosa. No va a ser tan efectivo como es con el ejercicio previamente, ¿no? Total. ¿Cómo construyes tú tus prompts? ¿Hay alguna regla, algo que hagas antes No, de la verdad escribirle? que va a variar dependiendo de qué quieras integrar, pero por ejemplo, lo he utilizado para alimentaciones, cómo balancear mis comidas y ya previamente le tienes que dar un histórico de qué quieras hacer. Por ejemplo, bajar de peso, subir de peso. La última integración que hice fue capacitaciones para certificaciones de AWS. Wow. Entonces, por ejemplo, no tenemos nivel para hacer un curso. Ujú. Prácticamente puedes comenzar desde nada, o sea, sin conocimientos con AWS, hasta avanzado. Entonces, yo le digo a la inteligencia artificial, en este caso hay una muy buena aplicación que se llama Party Rock, ¿Cómo se escribe? donde Party Rock, Ah, así ok. como la Party Rock. canción prácticamente. Allí puedes crear mini aplicaciones, la verdad, muy fáciles, sin necesidad de saber programación. Eh, Allí puedes crear unos prompts. En este caso, es para hacer exámenes de prueba para las capacitaciones de certificados de AWS. Entonces, la verdad que tú mismo puedes optar por crear aplicaciones de estudio, de buena salud, en gimnasio, en ejercicio, en prácticamente cualquier área y eso te va a ayudar bastante. Es infinito. Sí, totalmente. Este programa, bueno, este curso que nos platicas, ¿tú hiciste la evaluación o tú impartiste el curso? Es una página donde lo tengo comentado en mis redes Ok. que te ayuda a crear mini aplicaciones, ¿no? O sea, sin saber nada de Ah, programación. mira, ¿Qué qué pasa? increíble. Esto es una página web donde está inclinado a la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes crear ideas y planteárselas y él mismo te va a generar todo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un requerimiento en el colegio, la universidad, en cualquier área, Sí. tú lo puedes aplicar allí y él te va a hacer una mini aplicación con inteligencia artificial generativa y la Wow. verdad que está bastante copado. Se puede utilizar en lo que sea, en lo que sea. ¿Qué aplicaciones le han dado actualmente? ¿Hay alguna que te haya sorprendido? Mira, la verdad que capacitaciones de AWS son las que más me sorprendieron, Sí. por eso le pude agregar un plus que sería tratar de elegir el nivel que quieras especializarte en ese momento, porque como te digo, hoy en día estoy con el certificado de inteligencia artificial, algo que la empresa me lo exige. No es Ok. optativo y No. no es opcional, es obligatorio. Así que en el día a día no los hacen utilizar. Ok, ok. Bueno, pues es una perfecta herramienta. La pongo en los recursos igual del podcast para que la exploren. Y, y ok, es así como tú estás aprendiendo ahorita a través de la inteligencia artificial. Pero ahora, cuando ya estés en el momento de trabajar, de tener que tú codear, ¿cómo, cómo la, cómo la utilizas? ¿Qué tanto le das a la inteligencia artificial qué hacer y qué tanto lo haces tú? Bien, la verdad que varía dependiendo de la integración y la complejidad que tenga, porque la verdad, si es una integración bastante compleja, hay que hacerle el ejercicio Ujú. bastante tiempo y por cuestiones de tiempo de integración no alcanzaría a lo largo del sprint, ¿no? Entonces, la verdad, lo que haría es hacer un esqueleto base Sí, con lo que tenga en mente a raíz de documentación, sí. porque prácticamente sería tratar de duplicar algo que ya existe Ujú. o muy bien crearlo con la documentación que tengas en la mano, ¿no? Entonces, a raíz de eso, viendo el funcionamiento, el paso a paso, ahí pudieras consultarlo con la inteligencia artificial. O si muy bien es algo muy simple, ahí
pudieras hacer prácticamente el 90%, pero sí necesitas revisión humana, así Exacto. que dependiendo de tu expertise, si seas junior o senior, eso prácticamente tendrías que darle más profundidad y pruebas a lo largo de la inserción de este código. Ok, perfecto. Sí empleas tal cual el código. O sea, sí le describes el problema, el código que te arroja, lo checas y después lo... Claro, sí, sí, siempre se tiene que checar, ya que nosotros tenemos pasos a seguir para subir este código o desplegarlo, muy bien dicho, así que debe cumplir ciertas reglas. Entonces, si somos prácticamente un grupo de 5 desarrolladores, Sí. los 5 desarrolladores, como buena práctica, estaría bueno que vean el código también. Aparte de las inteligencias que están públicas como ChatGPT, Cloud o Gemini, ¿cómo podemos aprender a ocupar estos nuevos software con Sí, inteligencia? bueno, como te digo, hay que ver primero, por ejemplo, cuál es tu idea que tienes. Si es técnica, si Uh-huh. es personal. Okay. Si te vas por lo técnico, tratar de prepararla con los puntos claros, porque hay que ser bastante claro a la hora de hablar con la inteligencia artificial. Y bueno, ir practicando con ella de manera de que veas puntos excepcionales de tu lógica de negocio, ¿no? Okay. Entonces, puede ser desde el lado del front, puede ser desde el lado del back, o como también estructura de cómo estaría armada mi empresa. Entonces, va a depender de cómo la uses y cómo te comuniques con ella. Un punto importante acá es que tú veas, por ejemplo, aquel plus que te sume en las integraciones. Por ejemplo, Sí. hoy en día necesito un e-commerce, ¿verdad? Sabemos que un CRUD lo puedes hacer muy rápido, pero ahora un CRUD donde va a leer, escribir en una base de datos, la inteligencia artificial te da un esqueleto. Hoy en día es lo más utilizado, es un punto muy popular, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, es algo que te puedes ayudar con Con una inteligencia. herramienta de inteligencia artificial. Hay muchos modelos, hay muchas gratuitas. La verdad, a veces muchos me preguntan, ¿cuánto pago para ser desarrollador? Y la verdad, no necesitas dinero. Necesitas una computadora que en su momento, cuando yo comencé, tenía una computadora de 16 bits que solamente le cabía un solo programa. Y fue con la que me vine a Argentina y esa fue la que me ayudó, como decimos nosotros, me sacó la pata del barro. Sí, totalmente. Entonces, prácticamente es utilizar algo que ya existe y a raíz de eso crear tu propia lógica, como te digo, ayudarte mucho de la documentación, a su vez no Trabajarlo. sé integrar tal cosa y la inteligencia artificial te puede ayudar bastante. Ok. Eh, ya si quieres algo más complejo, por ejemplo, tienes DeepSeek, que Sí, es open DeepSeek. source. Y bueno, es una de las plataformas de inteligencia artificial que está dominando ahora. Y bueno, de la mano con ChatGPT sabemos que es una bastante estable, porque eso también habla mucho de la inteligencia artificial, es la estabilidad y el ejercicio que le dan previamente. Entonces, esto te da aquel patrón para que la inteligencia artificial no alucine Uh-huh. y prácticamente te dé respuestas bastante concretas con el tema y del contexto que le des. Sí, sea más directo de lo que buscas. Y de hecho, sí, tocando esta parte de DeepSeek, está increíble. Yo apenas me di cuenta que te puede generar hasta iconos en SVG y te da el botoncito de play. Entonces, como lo corre en web, te aparece hasta el gráfico y ya le puedes ir haciendo Sí, sí, modificaciones. están muy buenísimas y bueno, la verdad que Sí, siempre están innovando nuevas tecnologías, nuevas integraciones y la verdad, ser programador es difícil. ¿Por qué? Porque lo digo, porque siempre tiene que estar en constante estudio
constante aprendizaje. Hoy en día sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo en la universidad. Así que el día a día siempre veo algo nuevo, algo increíble que me llama la atención. Y como te digo, acá no hay seniority para llevar a cabo un grupo. Siempre se aprende algo, la nueva generación tiene otros puntos de vista, algo que suman al proceso. Y la verdad, como yo digo, el seniority es experiencia nada más, pero cada quien tiene un punto de vista distinto, una experiencia totalmente distinta, Sí, y la vivencia con el código, cada quien le da un plus, ¿no? claro. Así que siempre hay que estar con los brazos abiertos, escuchar propuestas, puntos de vista, y son cosas que nos caracterizan capaz a un grupo de programadores que estamos abiertos a, mira, necesito esto, ¿cómo lo integro? Prácticamente en lo largo de mi carrera he visto muy buenas personas que te extienden la mano y te ayudan en el día a día también. Después de lo que viviste, esta experiencia donde mezclaste trabajo, escuela y aprender a programar, ahora ¿cómo lo balanceas? ¿Cómo estableces prioridades? Mira, la verdad que el exceso de estudio, de trabajo, llegó al límite en mi caso, donde tuve un estrés crónico, donde perdí la visión de un ojo de manera temporal. La verdad que fue una situación difícil, ya que yo seguí esforzándome, quería seguir creciendo, aprendiendo, ser el mejor de la empresa, Wow. pero bueno, la verdad que la salud juega en contra y hay que saber bien diferenciar eh, esto, ¿no? Porque en un momento hay que poner la iniciativa de que tu salud esté en riesgo o no. Claro. Entonces, llegó un momento de mi vida donde sí, quería ganar más dinero, quería ser mejor, quería aprender mucho más, pero la verdad hay que saber diferenciar. Entonces, como les digo, hacer deporte te ayuda mucho, pero tener dos trabajos y la facultad no es saludable. Entonces hay que muy bien balancear lo profesional con lo personal. Así que bueno, tuve que dejar la carrera Sí. un cuatrimestre, tuve que abandonar el trabajo un tiempo y me dediqué a mí. Entonces, eso me ayudó a ver el mundo tecnológico de otra manera, y prácticamente tú eres un producto y tienes que saberte vender. Entonces, tienes que muy bien plantearte qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Entonces, al principio también me pasó en mi trabajo que juniors o personas pasantes que estaban ingresando a la empresa Sí. querían todo al momento. Si tenía un error, se daban por vencido o prácticamente bajaban los brazos, y no es así. O sea, del error se aprende y sabemos que esto a lo largo te va a ayudar. O sea, un error es sumar, porque como es todo tecnología, va cambiando, se va deprecando, entonces prácticamente código que avanza, código que se depreca y hay que seguir actualizando. Entonces, hay que llevarlo más de la mano del día a día. Entonces, chicos, un error no está mal, más bien es un buen paso y un paso de aprendizaje. Entonces, en conclusión, Sí. hay que saber llevarse las cosas con calma y bueno, la verdad que bueno, seguir estudiando de manera cautelosa. Obviamente uno siempre quiere lo mejor, Es pero la bueno, la ambición. salud puede salir y jugándote en contra, ¿no? Entonces, de nada vale tener dos trabajos y no poder salir. eh, Exacto. entonces, Don- no poder compartir con tu familia, la verdad es un punto bastante complicado, donde, bueno, pude organizarme, ver este mundo de otra manera. Y bueno, la verdad, una de las mejores cosas que tengo es Ujú. mi perrita,
que la verdad que me ayuda mucho a salir de mi zona de confort, a salir de esta silla donde tengo muchas horas y bueno, es cuestión de saberte manejar con los tiempos también. Total. ¿Aplicas alguna metodología durante el día para organizar tus horarios? ¿O hay algún libro que te haya ayudado para esta parte? Hay muy buenos libros, la verdad. De hecho, he publicado varios en mi cuenta, pero no, la verdad que eso depende de cada quien, Sí, es porque, personal. por ejemplo, a mí me ayuda mucho pararme, jugar con mi perrita o hacer un cubo de Rubik, es una de las cosas que me desestresan. Y con tomar 5 o 10 minutos, la verdad que está bien, pero donde hay un patrón también que son 1 hora y 20 minutos de descanso. Ok. Y la verdad que está bastante bueno. Te ayuda a tener la mente clara, ser un poquito más enfatizado con los puntos que tengas en la cabeza. Es cuestión personal, Totalmente. pero organizarse, ponle que sea un poco complicado, igual que si estamos hablando de código, cada quien tiene su manera de organizarse. Sí, tú tienes una estructura de código totalmente diferente a la que yo tengo. Para mí, tú eres un desastre, ¿me entiendes? O como puede ser lo contrario, wow, eres mucho más ordenado que yo, ¿sabes? Va a depender del punto de vista de la persona. O si muy bien te concentras más en el trabajo que en la casa. O, por ejemplo, yo no pudiera tener mi computadora en el cuarto, en el dormitorio, ¿No? porque o si no, no pudiera trabajar. O sea, yo necesito un espacio donde me tenga que parar de la cama Ok. Lo y divides. salir de ese ambiente. Entonces, yo me acomodé un área de trabajo fuera del cuarto del dormitorio. Excelente. Entonces, eso prácticamente me ayuda, mira, a despertarme. Sí o sí tengo que pararme. Entonces, cambié mucho con el tema de la pandemia Sí. porque antes estaba enfocado más un poquito a la oficina. Obviamente no iba a la oficina todos los días porque ya venía trabajando, teletrabajando desde hace tiempo, home office. Así que para mí en la pandemia no fue algo nuevo trabajar desde casa, pero sí fue donde tuve más tiempo y la verdad que organizarse es un punto importante. Excelente. Em, bueno, primero, regresando a la parte de que nos habías contado de que como programador hay que saber venderse, hay que saber, pues sí, mostrarse ante el mercado. ¿Cuáles son las claves o cómo un desarrollador debería saber venderse? Mira, es un punto bastante importante porque no muy bien se habla en el día a día. Son habilidades blandas que uno debe tener, sabiendo que siempre hay que hablar con la verdad, porque a nivel técnico siempre te hacen exámenes y siempre está bien decir lo que haces. Si a ti te van a contratar como junior, va a ser junior. O Ujú. sea, no va a necesitar un alcance mayor o un conocimiento mayor para aplicar en el puesto. O sea, tú prácticamente tienes que decirle con toda sinceridad qué es lo que estás trabajando, qué tecnología sabes y cómo la aplicas en el día a día. Ahora, un plus sería, oye, yo soy desarrollador junior, pero mira, checa mi GitHub. Tengo proyectos personales en tal cosa. Mira, estuve trabajando con integraciones con gateways de pago. Estuve integrando PayPal en una aplicación mía. Eso suma bastante. Entonces, tienes que saber llevarte e irte por las áreas tecnológicas, inclinado un poquito más a lo personal. ¿Ok? Entonces, Ok. siempre te van a preguntar y bueno, ¿a qué te dedicas en tus tiempos libres? Prácticamente uno siempre está en constante aprendizaje, en constante estudio y te puedes ir por esa área. Mira, en mis tiempos libres me dedico a proyectos con inteligencia artificial, Sí. donde obtuve certificaciones y la verdad que es poderte expresar personalmente hablando de tecnología, ¿no? Entonces, sí, muy bien.
tienes un stack increíble, manejas muchas tecnologías, pero no te sabes desenvolver en el día a Exactamente. día con las personas de recursos humanos o el líder técnico, la verdad que es bastante complicado. O sea, porque no todo el mundo puede ver tus conocimientos. Entonces hay que expresarlos de cierta manera. Claro, entender tus tecnicismos, o sea, a ti ya te llevó tiempo entender, decir que es un if o expresar Claro, que es un módulo, ¿no? O alguna clase en Java, pero que ellos, que tú se los puedas traducir, vale mucho definitivamente. ¿Y esto cómo lo aprendería alguien nuevo? Alguien que tal vez es muy bueno programando, pero le falta esa parte. ¿Cómo lo ejercitaste tú? sí, mira, la verdad que el ejercicio te da toda esta experiencia y hay que seguir Excelente. practicando. Bueno, como te digo, una muy buena aplicación sería crear una aplicación de cómo pudieras hablar Wow. en una entrevista con un recursos humanos. Entonces, también tengo una aplicación por ahí para mostrar donde puedas integrar tu misma experiencia. Che, ¿cómo necesito yo o preguntas o respuestas Sí, de recursos humanos que me ayuden técnica o en habilidades blandas para desarrollar en cierta fecha? Entonces, él te puede ir preparando, te puede ir haciendo preguntas, tú le das una respuesta y él te va a analizar qué puedes en corregir, serio. qué no. Entonces, la verdad que está bastante bueno. Como te digo, la inteligencia artificial nos puede ayudar en el día a día, en lo que tú menos imaginas. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Te te pones en puedes una ir. situación hipotética, pero al final estás ejercitando esa parte. Claro, claro. Entonces no siempre va a ser dirigido a lo técnico porque muy bien, a veces nos tocan 4 o 5 reuniones antes de la técnica y bueno, la verdad que son puntos que no miran los grupos de tecnología, sino un poquito más del área de recursos humanos. Sí, Si es una empresa chica, capaz el CEO de la empresa. Entonces prácticamente hay que saberse manejar y conversar, porque es tener una conversación con una persona sí, donde no entiende programación y tiene que ser capaz un lenguaje técnico, pero de muy bajo nivel. Entonces, exactamente. es cuestión de saberse mover por distintas áreas fuera de la tecnología, ¿no? Excelente. Sí, es un gran como plus que puede tener una persona porque, por ejemplo, yo en este lapso de que estoy trabajando, noto mucho cómo luego me dan instrucciones y aunque yo sé programar, las dan tan técnicas que digo, ok, pero ¿qué quieres? O sea, ¿sabes? ¿Quieres que el botón haga esto? Porque ya me explicaste la lógica que debe de llevar, pero ¿qué propósito tiene, no? O sea, ¿cómo va a afectar al sistema? ¿Qué Claro, estamos sí, desarrollando? pasa mucho en el día a día porque, por ejemplo, en mi grupo capaz se hacen integraciones que son un nicho Ujú. bastante puntual de la empresa, entonces no se ve a lo largo del flujo de la integración, ¿no? De toda la empresa. Entonces, por ejemplo, si nosotros armamos un producto de backend, por ejemplo, Sí, algo muy puntual, ¿cómo se ve en el front? Porque el backend no se ve a simple vista, ¿me entiendes? para Entonces, nada. quiero ver cómo funciona detrás de código. Entonces, si muy bien, tú quieres hacer una integración antes, estaría bueno que pudieras ver el flujo, ¿no? A través del front, si existe. En este caso, te da la iniciativa de ver cómo pudiera funcionar o reaccionar en este punto, ¿no? Entonces es cuestión de ver muy bien cómo se manejan dentro de la empresa y dentro del grupo. Pero sí, muy Totalmente. bien, estaría bueno de que todos los desarrolladores, en el caso de que sea un full stack, solo backend o solo frontend, vean el mismo código y tengan el mismo conocimiento, ¿no? Obviamente hay distintos expertise, pero estaría bueno que todos se empapen en el mismo código y la verdad que uno no dependa del otro. Sí, que todos tengan Es, contexto. siempre se van a ayudar entre sí
Y bueno, la verdad siempre, como yo digo, mente positiva y estar dispuesto a escuchar otras propuestas sin sentirte mal, porque cada quien tiene un punto de vista totalmente distinto y la verdad que eso te ayuda a ser mejor profesionalmente y no solo profesional, personalmente también. Totalmente. Sí, sí, y bueno, con todo esto que nos comentas, eres líder de equipo, ¿verdad? Sí, Muy bien. correcto. Em, ¿Cómo manejas tú, primero, qué es lo que más le da valor a un miembro de tu equipo, además de las soft skills y de que sepa programar? ¿Hay algo que aprecies de un buen integrante? Mira, principalmente me enfoco mucho en lo personal. Sí, Sabemos que en el trabajo capaz comienzan y no somos amigos, no somos compañeros, prácticamente un desconocido. sí, Sería la opción de él escucharme a mí y yo a él, ok, o sea, un switch, ¿no? De información. Primero, para conocer sus sus principales conceptos en cuanto a las tecnologías que vamos a utilizar en ese momento, ¿no? Después, darle mi punto de vista y en lo que va a trabajar, ¿ok? Y de allí, bueno, la verdad que ir compartiendo el código, o sea, como todo, ninguno es 100% perfecto, así que a mí juniors me han visto el código para ver qué hacen órale. y pueden ver más o menos cómo ve, cuál es su punto de vista. Como te digo, o sea, cada quien tiene un punto de vista totalmente distinto. Y no hay problema. Ahora, Ujú. dependiendo de lo que él vea, yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hago así y no así? ¿Ves? Entonces son dudas que al principio da temor hacerlas. Sí, Mira, sí, yo tenía pensado de hacerla de esta manera y yo le digo, no, ¿por qué? Porque muy buena persona expresándolo de manera clara, concisa y la verdad que él lo va a entender, ¿me entiendes? sí. Entonces prácticamente es llevarlo de la mano hasta que él se haga independiente. Entonces, Oh, sí, excelente. al principio hay que fortalecer aquellas habilidades, ¿no? Técnicas a nivel de código donde yo pueda capacitarlo o el grupo o prácticamente se hacen videollamadas donde llevamos a cabo preguntas, dudas y esto. Entonces, allí es donde discutimos puntos importantes de cómo se hace y Sí, el por qué, ¿no? Entonces, todos llevan un punto totalmente distinto y hacemos una retroalimentación, un feedback positivo de qué va a salir de esa reunión, ¿no? Esto lo hacemos prácticamente en las nuevas integraciones y en las integraciones que llevan bastante tiempo y son bastante complejas. Entonces, todos tenemos que estar al tanto del contexto del producto, ¿no? O de la integración. que no se pierda Entonces, información. exacto. Entonces, prácticamente todos vamos a meter la mano en cualquier punto y no va a pasar nada, obviamente. Ahí ya tú vas a tener una experiencia, una lógica menor que otra persona o viceversa. Entonces allí es donde sí hay que dar la mano, siempre tratar de trabajar todo lo que serían las metodologías ágiles, ¿no? Que la verdad como buena práctica para llevarlo al día a día están muy buenas, pero siempre tomando en cuenta de que hay que aplicarlas bien, ¿ok? Porque si muy bien tenemos una daily donde hablamos cosas técnicas, cosas que se alargan, vamos a durar una o una hora y media en una reunión, donde nosotros podemos hacer una reunión, una daily, en 15 minutos y después de eso tengamos un bloque técnico, donde nos sentemos todos los desarrolladores, que es muy normal, a plantearnos ideas, integraciones. Entonces va a depender de qué tan humano sea el grupo, ¿no? Porque no es tanto lo técnico, es como tú lideras, pero no significa mandar, significa organización, ¿ok? Excelente consejo, excelente. Pues respondiste a mi siguiente pregunta que era cómo manejar el equipo y las claves para, pues, para hacer una buena reunión y ser claro. Y eso me lleva
a lo que nos habías comentado, que hay que ser honestos de lo que sabes, hay que ser transparentes para justamente poder crear este, pues este entorno de ayuda, ¿no? De yo sé bien dónde estás y podemos avanzar todos hacia el objetivo. Así que me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las tecnologías que uno debería de estar aprendiendo actualmente para poder llegar bien preparado a su primer trabajo? Tomemos en cuenta que eres backend, entonces si quieres en el backend, ¿cuáles serían esas tecnologías? Bien, como te digo, yo soy full stack, Full pero stack, me claro. especializo más en el backend, que es lo que llevo ya hace bastantes años, ¿no? Ok, ok. Y la verdad que hoy en día el nicho se basa un poquito en los serverless, que serían Ok. ambientes que se utilizan a demanda, ¿no? Entonces, la verdad que pudieras comenzar, o sea, todo lenguaje de programación te va a ayudar. Acá no es cuál se maneja más, cuál es mejor, cuál es el que tiene más mercado. En realidad, todo lenguaje de programación ayuda. Con el simple hecho de aprender uno, eso o sea, se te va a hacer más que suficiente para tener la base, ¿no? Sí. Ahora, una, un tip que yo siempre doy es que traten de aprender un lenguaje de programación de alto nivel y un lenguaje de programación de bajo nivel, lo cual pudieras ir moviéndote por las distintas áreas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque allí podemos diferenciar el tema de la organización a nivel de código, ¿no? Sí. Porque si tenemos una variable fuertemente tipada, si tenemos perdón, una variable que puede ir cambiando mediante la vayas utilizando, del tipo de datos. La verdad que eso está bueno para incluirlo en el stack. Así que, como te digo, cualquier lenguaje te va a ser de ayuda. Y un punto muy importante es que siempre tienes que comenzar por algo, ¿no? Entonces, igual que con las bases de datos, tenemos bases de datos no relacionales, bases de datos relacionales. Ahora, esto va a depender del área que tú te inclines. Por ejemplo, si te vas por e-commerce, capaz tienes una mejor práctica para aplicar. Si utilizas la inteligencia artificial, hoy en día el boom es con Python, pero probablemente más adelante sea Java, por lo Sí. robusta que es el lenguaje de programación. Ok. Hoy en día muchas empresas lo están aplicando y bueno, todo inclinado con cloud, ¿no? Que sería, en este caso, microservicios e integraciones con serverless. Excelente. Me mencionaste lo del e-commerce. ¿Cómo está esa parte? ¿Hay un área? ¿Te refieres a si trabajamos para una empresa de e-commerce? Sí, exacto, exacto. Eh, hay, por ejemplo, lenguajes o tecnologías que se utilizan, por ejemplo, Magento. En este caso, en Latinoamérica hay otra que se llama Vitex, que está inclinado un poquito a lo largo de la carrera e-commerce, del punto de e-commerce. Entonces, son tecnologías que una trabaja con PHP y otra trabaja con React. Sí. Entonces, va a depender a qué rumbo tomar, ¿no? O sea, no todos pueden utilizar las mismas tecnologías. Primero, por el performance, otro sería el costo y el Claro. mantenimiento, ¿ok? Entonces, capaz en un área o en otra requieras algo a bajo costo y rápido. Entonces, las integraciones van a tener que cambiar y obviamente las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, si hoy en día tengo una lambda, ¿no? Que es una función Sí. de AWS, que puedas hacer una ejecución de una lógica de negocio. Si tú quieres algo robusto, puedes utilizar Java, pero si tú quieres algo más de efectividad y rapidez, puedes utilizar Golang, que es un Ok. nuevo lenguaje en el mercado, o sea, relativamente nuevo, entre comillas, donde también nuevas empresas están incluyendo esto como un nuevo stack, ¿me entiendes? Entonces va a depender mucho a
qué área tomes y cómo lo vayas a aplicar. Quisiera tocar el tema laboral. Ya que uno consigue trabajo, está teniendo más oportunidades en el sector y ya llevas algo de experiencia, muchas veces te dicen cambia rápido o quédate un año de experiencia o 2 años para que sea más fácil subir de nivel, de salario, etcétera. Si ya estás trabajando, ¿cómo evalúas una nueva propuesta de trabajo? ¿Cómo sabes que puedes dar el salto? ¿Cómo lo harías? Sí, mira, la verdad que esto es un tema bastante interesante. Sí. Sabemos que el mundo tecnológico es muy volátil, todo se está actualizando. Ha pasado, en mi caso, donde esté trabajando con tecnologías viejas que casi no se usan y te llega una propuesta mucho mejor a nivel tecnológico, donde puedas seguir creciendo profesionalmente y seguir aprendiendo, capacitándote. Entonces, eh, eso va a depender de la persona, su punto de vista, a lo que te dedicas y cómo lo aplicas, ¿no? Porque prácticamente si yo veo que estoy haciendo ya repetitivamente el mismo código, la misma integración, y se vuelve un poco aburrido, ¿me entiendes? Monótono. Entonces, Sí. exacto. Entonces, si te llega una propuesta con un mayor alcance profesional, donde tú ves que sí puedes seguir creciendo, está bien escucharla, está bien ver las condiciones, hacer la entrevista, porque hacer la entrevista no implica de que vas a entrar a trabajar. ¿Qué pasa? La empresa te quiere conocer, pero como te dije, tú también te tienes que saber vender, tú también debes conocer a la empresa. Claro, al comprador. Entonces, ¿qué pasa? En una empresa, como digo yo, cuando te dicen, ¿tienes preguntas? No te quedes sin preguntas. Siempre tienes que hacerle una pregunta, porque tú también tienes derecho a saber a qué se dedica la empresa, con qué proyectos vas a trabajar y cómo están trabajando, si usan metodologías ágiles. Prácticamente sería un 50-50. Ujú. 50% ellos, 50% tú. Ambos se tienen que dar a conocer y ver su mejor punto. Entonces, si él te dice, hey, estoy buscando un backend que trabaje con Spring Boot, Java, y tú dices, bueno, yo trabajo con backend, pero con PHP. Actualmente estoy capacitándome con Java. ¿Tú pudieras ofrecerme alguna capacitación, algún curso? Entonces va a depender de cómo te manejes, ¿ves? Entonces, si muy bien el stack de la nueva empresa no sería el 100% de tus requerimientos, de tu stack o lo que utilices, siempre pudieras agregar algo nuevo, ¿ok? Entonces, si tienes la posibilidad de agregarlo, excelente. Ahora, tampoco es que te vas a ir de la empresa anterior de la nada, ¿no? Siempre hay que dejar el trabajo con los brazos abiertos, salir por la puerta principal de buena manera. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, en uno de mis primeros trabajos, eh, lo abandoné, ¿no? Sí. Fui bastante cordial, amable a la hora de hablarlo, se llegó a un acuerdo. Obviamente ambos lados quedamos aceptando esa situación de buena manera, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? A lo largo de los años estoy en otra empresa y resulta que contratan servicios de esta empresa. Wow. Entonces, sí o sí, tenía que cruzarme con esta persona casi que todos los días. Entonces, Si hubieras quedado así mal, que hubiera sido muy si hubiese incómodo. quedado mal, hubiese afectado el trabajo en el que estaba en ese momento. Así que, chicos, en lo posible, traten de ser buenas personas y como digo, siempre tratar de dejar las puertas abiertas porque tarde o temprano del otro lado también pueden estar necesitando ayuda o en algún momento regresar a la empresa, quien quita que no. Así que este mundo tech es bastante grande y chico a la vez, ya que, o sea, puedes
intercalar entre varias empresas y a la vez entre estas empresas trabajar entre sí, ¿me entiendes? Entonces Sí, hay que tener cuidado de cómo manejarse y bueno, sería una muy buena práctica aplicar esto. excelente. Cuando te llega una propuesta de una cantidad de dinero mayor a lo que ganas, ¿te fijas o recomiendas que nos fijemos en esa meta financiera o que sí ocupen o sea, que sí requieran las habilidades que tenemos? Porque a lo mejor estoy en backend, pero me llega una propuesta de frontend donde no he estado tanto, pero pues sé que tengo una idea. ¿Harías tú el salto o dirías no, tengo que centrarme Mira, en esto? eso es un buen punto porque te comento, algo es hacerlo por dinero y otra cosa es hacerlo por pasión, ¿ok? Ujú. Entonces, si muy bien te apasiona el backend, que es a Sí, lo que yo me dedico hoy en día y arquitectura, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, yo no voy a estar bien si trabajo en front, ¿ok? Entonces, sí, puedo tomar el puesto de trabajo, pero no voy a estar bien. O capaz puede pasar que es un sueldo mayor, pero es una carga de trabajo 3 veces que la del trabajo anterior. Puede pasar mucho. Sí, total. Entonces, así que es algo a estudiar. La verdad que el sueldo no lo dice todo. También esto que está acá, Sí, claro. eh, la salud también, porque un sueldo mayor y agregar carga de trabajo y hay que considerarlo, porque capaz te toca trabajar horas extras. Tengo colegas que les ha pasado casi que meses sin poder estar libre un fin de semana, un día del fin de semana, por ganar el doble. Uf, no. Así que Te hay que, hay quemas. que, hay que tratar de conseguir algo saludable, bueno económicamente y rico a nivel tecnológico. Perfecto, perfecto, Nico. Gracias por ese consejo. Y bueno, ahora paso a, ya para ir cerrando este episodio, me gustaría saber cuál es la razón de que hayas entrado a las redes sociales. Mira, la verdad que esto es un problemita para mí, pero porque he visto mucho lo que es el tema de seguridad y cómo funcionan las redes sociales en cuanto al algoritmo, ¿no? Pero hay que sacarle provecho. De hecho, mi nuevo proyecto es este que estamos haciendo hoy en día, tratar de comunicarnos entre programadores, entre colegas y tratar de brindar esos conocimientos que muchos saben o les cuesta hacer, llegar. Así que, mira, tengo muchos amigos donde han querido conocer un poco más del área, pero no saben el medio o no saben cómo llegar o tienen muchas dudas, cómo comienzo, Claro. cómo voy. Así que esta plataforma y todos los medios ayudan a que sea un poco rápido, volátil, efectivo, ¿ok? Entonces, mi idea es integrar esto poco a poco, obviamente de la mano de otras personas, donde creamos comunidad y podamos ayudarnos entre todos con un conocimiento bastante amplio. Como digo yo, aquí hay espacio para todos y nunca hay edad para arrancar y comenzar a programar. La programación no tiene edad. Pues muchas gracias, Nico. Fue un episodio lleno de lecciones, ¿cómo decirlo? De un panorama real, realista, qué es lo que se vive del otro lado. Y pues te agradezco por tu tiempo, porque hayas aceptado la invitación. Pues muchas gracias, Nico. No, no, la verdad estoy bastante agradecido por este espacio nuevamente y la verdad que qué lindo que estemos creando comunidad donde mucha gente pueda adentrarse en el día a día, estar al tanto de las nuevas tecnologías, de qué podemos seguir certificándonos, aprendiendo. Y de eso se trata, de siempre ayudar a otra persona. Otro tips, Total. si tú explicas, si tú enseñas, si tú das tu punto de vista, aprendes el doble. Eso es oro, Así que, sí. así que está muy bueno. En mi caso me ayuda mucho si yo explico algo
o trato de dar una clase de algo, está muy bueno, te ayuda mucho. Sí, muy bien, Nico. Pues muchas gracias. Te agradezco. No, gracias, Rodrigo.